La Luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente a la misma velocidad con la que gira sobre su propio eje, por lo que solo podemos ver un lado de ella. Esto significa que el 41% de su superficie aún no ha sido explorado. Este hecho sorprende a muchas personas, ya que estamos acostumbrados a pensar que lo sabemos todo sobre todas las cosas del mundo, mientras que incluso nuestro propio planeta sigue siendo un misterio para nosotros. Por ejemplo, la Antártida es tan misteriosa para nosotros como la superficie lunar. Piensa en las inexplicables cúpulas de hielo, en un rostro gigante que emerge en medio de los valles nevados o en un cráter del tamaño del estado de Colorado. Esta tierra de hielo eterno guarda cuidadosamente sus secretos. Pero ahora vamos a levantar el velo del misterio y contar todo sobre los recientes descubrimientos en la Antártida que harán que tu sangre se hiele en las venas. Y si te dijéramos que, bajo el hielo, debajo de la espesa capa de hielo y permafrost, viven criaturas misteriosas? Parece improbable, pero los científicos ya han encontrado algo interesante justo debajo de este hielo. Sí, la Antártida está casi completamente cubierta por glaciares, pero debajo de ellos hay un terreno convencional e incluso algunos volcanes activos. Recientemente los científicos descubrieron que el calor de uno de los volcanes derritió el glaciar. Sin embargo, no se trató de una erupción única, sino de una radiación de calor continua que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo que llevó a la formación de cavernas cálidas bajo el hielo. Estas cavernas, ubicadas bajo la capa de hielo en la montaña Arabist, en la isla de Ross, no constituyen solo una única caverna, sino un verdadero laberinto de corredores y salas, creado por el flujo de agua que asciende desde el volcán. Solstice. Investigadores creen que podría haber alguna forma de vida en el fondo de estas cavernas, que pueden obtener calor del volcán, agua del hielo e incluso luz solar filtrada a través del glaciar. Después de todo, la Antártida está expuesta a una intensa radiación solar. Recientemente han encontrado áreas perfectamente redondas que aún no han tenido tiempo de ser estudiadas en profundidad, pero suponen que allí podría existir un ecosistema cerrado, aunque diverso. ¿Recuerdas esas películas de ciencia ficción sobre dinosaurios que sobrevivieron escondidos en el hielo? Pues bien, podría haber algo similar en este caso. Los expertos ya han descubierto rastros de ADN que no pueden identificar. Es decir, criaturas desconocidas por la biología viven bajo las capas de hielo de la Antártida. ¿Qué tipo de organismos crees que podrían habitar este ambiente? Sin embargo, las criaturas vivas escondidas bajo el hielo no son el misterio más extraño de la Antártida. La cuestión es que este continente, debido a su aislamiento y frío, parece no estar solo congelado y cubierto de hielo, sino también congelado en el tiempo. ¿Puede ocurrir algo interesante en un lugar con casi ninguna vida? Resulta que sí. Además, a veces la Antártida nos revela algo no solo nuevo e inexplicable, sino también aterradoramente grandioso. Por ejemplo, un rostro gigante fue avistado en Google Earth en imágenes satelitales de la Antártida. Una silueta del tamaño de una montaña, de un ser humano o de un alienígena que se asemeja a un fragmento de estatua emergiendo de la nieve y el hielo, con boca, nariz y un par de ojos claramente visibles en este escenario aterrador. ¿Podrían ser ruinas de una civilización que existió y tuvo contacto con extraterrestres, o simplemente un truco de la madre naturaleza, un juego de nieve, viento y escarcha? En realidad, los expertos suponen que este rostro gigantesco es simplemente una enorme costra de nieve que por casualidad presenta una apariencia extraña. Lo que no se puede refutar, sin embargo, es la aparición de enormes agujeros en el hielo del tamaño de Carolina del Sur o de los estados de Colorado. La misteriosa mancha fue descubierta por primera vez en 2016 y, nuevamente, en 2017. Inicialmente, tenía un área de 3.700 millas cuadradas, 9.600 kilis, pero gradualmente creció hasta alcanzar las impresionantes 30.000 millas cuadradas. Esta mancha apareció en la parte del océano libre de hielo, justo en medio del desierto helado. Durante casi medio siglo, los científicos no pudieron explicar la naturaleza de estos gigantescos agujeros llamados polinias, un término ruso que significa agujero de hielo. Fue solo en 2019
cuando los investigadores de la Universidad de Washington, con el apoyo de la NASA, estudiaron estas extrañas formaciones utilizando satélites y descubrieron que, debido a los cambios climáticos de la Tierra, tales enormes agujeros en la Antártida aparecerán cada vez con más frecuencia. La razón es que las aguas frías del océano, al entrar en contacto con el hielo, se mezclan con corrientes cálidas. El agua tibia entonces asciende y derrite el hielo a una velocidad vertiginosa. Así, un agujero del tamaño de un estado estadounidense puede surgir en 3, 2, 1, muy rápidamente. ¿Y por qué sucede tan rápido? Debido a la meseta de Mount Rice, con su macizo submarino, un verdadero Everest subacuático, cuya forma y topografía intensifican el flujo de agua cálida hacia la superficie, creando algo similar a un potente chorro que arrasa con el hielo, frío. Sin embargo, aunque los glaciares se extienden mucho más allá del continente antártico, debemos recordar que, bajo la mayor parte del hielo, existe tierra. A diferencia del Polo Norte, el Polo Sur no es solo un océano congelado, sino un continente bajo glaciares. Estos glaciares pesan cientos de miles de toneladas, presionando la Tierra durante millones de años. No es de extrañar que el punto más bajo del planeta haya sido encontrado aquí. Este descubrimiento fue realizado por un equipo de investigadores liderado por científicos de la Universidad de California, Irvine, quienes encontraron un cañón particularmente afectado por la presión del hielo. Ubicado bajo el glaciar Denman, en la Antártida Oriental, su profundidad impresiona, 2,1 millas, 3,4 kilómetros por debajo del nivel del mar. En comparación, Nueva York, situada en un grupo de islas en la costa, se encuentra a 32 pies, 10 metros, sobre el nivel del mar. Y Denver, una de las ciudades montañosas más grandes de Estados Unidos, está a aproximadamente 1 milla, 1,6 kilómetros de altitud. Considerando que el grosor mínimo de la corteza oceánica varía entre 3,1 y 4,3 millas, 5 a 7 kilómetros, podemos decir que el glaciar ha presionado el continente casi hasta el manto del planeta. ¿Puedes imaginar cuánto tiempo tomaría empujar un valle entero tan profundamente? La Antártida es, después de todo, el lugar donde se puede aprender mucho sobre el pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, todos saben que hace aproximadamente 65 millones de años, la mayoría de los dinosaurios se extinguieron, dando paso al crecimiento de mamíferos y aves. Pero, ¿qué especies vivían en ese periodo? ¿Quién ocupó el lugar de los dinosaurios después de su desaparición? ¿Quién se convirtió en el depredador más peligroso y astuto tras la extinción de los tiranosaurios? Sorprendentemente, los científicos que exploran la Antártida descubrieron que durante cientos de miles de años, los depredadores dominantes en el hemisferio sur, los carnívoros más grandes y formidables, fueron los pingüinos. Sí, pingüinos. Eran parientes lejanos de los pingüinos actuales, pero más rápidos, agresivos y de mayor tamaño. Este antiguo pingüino tenía la altura de un ser humano y pesaba aproximadamente 265 libras, 120 kilos. No era gordo, ya que el clima era templado y subtropical, sin necesidad de protección contra el frío, pero sus músculos y proporciones corporales eran ligeramente diferentes a las de las aves contemporáneas, con patas más fuertes y rasgos que recordaban a los de un albatros. De hecho, los petreles y los albatros son sus parientes más cercanos. Los esqueletos de estas aves fueron encontrados en islas del continente antártico y se estima que vivieron hace unos 60 a 62 millones de años. Se puede suponer, por lo tanto, que estas aves perdieron la capacidad de volar y se transformaron en aves acuáticas precisamente porque los dinosaurios les proporcionaban presas fáciles. Por cierto, hablando de dinosaurios, fueron los restos del antiguo reptil llamado Leifasaurus los que confirmaron la teoría de los supercontinentes que existieron hace decenas y cientos de millones de años. Además de haberse encontrado restos de Leifasaurus en otros continentes, durante una expedición arqueológica en la Antártida también se descubrió el esqueleto de un reptil llamado Cynodont. Restos similares fueron hallados en América del Sur y la India, lo que lleva a los científicos a creer que la Antártida estuvo conectada a otras partes del mundo, América del Sur, India, África y Australia, formando los antiguos supercontinentes.
Gondwana y Laurasia. Además, el clima en la Antártida era mucho más cálido. Allí crecían densos bosques, tanto subtropicales como tropicales, y el continente estaba un poco más cerca del Ecuador, en el suroeste del Océano Pacífico. Pero la Antártida nos sorprende no solo con descubrimientos del pasado, sino también con los de la actualidad. Por ejemplo, bajo el hielo de la Antártida Occidental, geólogos y científicos de la NASA descubrieron un enorme lago subterráneo hasta entonces desconocido, solo que, en lugar de agua, está lleno de magma. En la región de Murray Bird existen varios minivolcanes activos que calientan el territorio con una intensidad similar a la del supervolcán de Yellowstone. Curiosamente, no hay fallas en la corteza ni otros factores que justifiquen la presencia de estos volcanes. Los investigadores creen que allí se encuentra una pluma, una gigantesca estructura en forma de hongo que emerge del magma hacia la superficie. Las plumas, formadas por una sustancia ligera y caliente, provocan la aparición de volcanes bajo los glaciares. Sin embargo, estos volcanes no tienen forma de montaña, son simplemente agujeros en erupción en el suelo bajo los glaciares, haciendo que las capas de hielo de la Antártida se derritan 3 veces más rápido en la región de Murray Bird que en cualquier otra zona. Todos estos descubrimientos y misterios, por más interesantes que sean, están íntimamente relacionados con la propia Antártida, un lugar que para la mayoría de las personas parece un mundo aparte. Ahora, prepárate para un verdadero impacto. La Antártida también ha contribuido a la exploración del espacio y al descubrimiento de vida extraterrestre. ¿Crees que sería necesario construir naves espaciales para encontrar alienígenas? De ninguna manera. En 1984, el meteorito Allan Hills ALH84 CIRS 1 fue encontrado en la Antártida y durante décadas ha sido estudiado. Los primeros análisis revelaron que no se trataba solo de un fragmento de roca vagando por el espacio y que fue atraído a la Tierra. Este meteorito es, en realidad, un fragmento de Marte. ¿Qué habría ocurrido en el planeta rojo para que un fragmento suyo viajara a una distancia tan inmensa? Después de todo, la distancia media entre los planetas es de aproximadamente 140 millones de millas, 225 millones de kilómetros, y esta distancia puede variar considerablemente a medida que los planetas se acercan o se alejan mientras orbitan. El Sol, aunque algunos puedan dudar de que esta roca sea de Marte, es un hecho comprobado. En primer lugar, la composición del suelo es idéntica a las muestras de rocas marcianas disponibles. En segundo lugar, hay inclusiones de isótopos que coinciden exactamente con los encontrados en la atmósfera de Marte. Pero este no es el descubrimiento más importante. Se encontraron restos fósiles de antiguas bacterias en las profundidades de la roca, y aún no se sabe si estas bacterias son terrestres o marcianas. El hecho de que los fósiles de bacterias y la composición de la roca sean similares a los microorganismos terrestres favorece la hipótesis de que el agua era necesaria para la existencia de estos organismos. El líquido que hoy permanece en Marte es similar en composición a un anticongelante. ¿Podría una pequeña cantidad de bacterias sobrevivir en él? Por otro lado, ¿cómo podrían bacterias terrestres penetrar en las profundidades de un meteorito? No parece muy probable que microorganismos hayan invadido persistentemente una roca que cayó hace miles de millones de años. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.